Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en el miércoles 15 de enero. Llegamos a la mitad del mes, súper lindo mes. Hemos arrancado con muchas energías y sobre todo siempre buscando la mejor información para apoyarte, tanto a ti como a tu familia, a cuidar de todos tus seres queridos. Hoy hablaremos de obstrucción intestinal. ¿Existe? ¿En quiénes se da con más frecuencia? ¿Qué factores o hábitos están asociados a la obstrucción intestinal cuando da? ¿Cómo identificarla? ¿Cuándo consultar? Hay tanto de qué hablar que por tanto vamos a arrancar de esta manera este día miércoles 15. Para hablar de obstrucción intestinal, adivinen quién llegó. Justamente uno de nuestros cirujanos, laparoscopistas, gran amigo de la casa, David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo has estado? Feliz año, igualmente. no te había visto. A ver, por favor, toma Gracias. asiento. Hemos hablado de muchos temas en el inicio de este año y hemos arrancado con temas que están relacionados al inicio de la etapa escolar en chicos y chicas, pero hay un tema que se da siempre. La obstrucción Y intestinal. la obstrucción intestinal está a la orden del día. Entonces, para que el público que nos está viendo comprenda de qué se trata la obstrucción intestinal. Correcto. Bueno, la palabra obstrucción intestinal engloba un montón de patologías. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Básicamente, la obstrucción intestinal es algo que tapa el tránsito o el flujo de líquido, de material intestinal en intestino delgado o intestino No grueso. camina. No camina, No se camina. tapa, es una obstrucción. Las obstrucciones pueden tener dos orígenes, ¿verdad? Pueden ser en el intestino, ¿verdad? Y desde este punto de vista estamos hablando dentro del intestino o fuera del intestino, o sea, por compresión externa o por una obstrucción interna. Estos son los que nosotros llamamos el grupo de las obstrucciones mecánicas, o sea, es algo que lo tapa. Y tenemos las funcionales, que son las no mecánicas, que ahí vamos a quizás a quedarnos un ratito después. La más famosa de las obstrucciones intestinales son las hernias, ¿verdad? El intestino entra en una hernia y como que tú agarres una manguera y la dobles y la torzas, ¿verdad? Entonces es una obstrucción mecánica que te externa. interrumpa, Ujú. pero esa es tan importante que el Sí. público la reconozca, porque muchas veces andamos con hernias umbilicales, inguinales, exactamente aquí a los lados del abdomen, y decimos, no, ve chiquita, mire, ando pepudo y hasta se me mete, dice, mira qué bonito, o me puse una cora Y no me duele. y no me duele. Es tan importante reconocerle que tenga una evaluación, porque una de las complicaciones graves es precisamente que el intestino salga y sea atrapado. Y hay con la que misma tener hernia. presente que una hernia es una cirugía ambulatoria con anestesia local, pero una hernia estrangulada con obstrucción intestinal es abierto, se vuelve complicado, el paciente puede pasar semanas o meses por la complicación en el hospital. Por tanto, señora, señor, por eso estás viendo todos los días Doctor 33, informándote de cómo cuidar de tu salud y cómo prevenir estas complicaciones. Entonces nos quedamos con las causas mecánicas. Exacto. Una de las más frecuentes, hernias. De ahí siguen los tumores que tapan por dentro la luz supuesto. del intestino. Cualquier ¿verdad? tipo de tumor. Cualquier tipo. Tumores de colon, tumores de estómago, tumores intestinales. Están los tumores que están fuera de los intestinos, pero Y que presionan. comprimen. Y están las famosas bridas. Paciente que ha sido operado forma unas cicatrices en forma de cuerda de guitarra que en un momento hace que el intestino sea atrapado el intestino por esta cuerda de guitarra y tuerce el intestino, ¿verdad? O sea que todo paciente operado, laparotomía, apéndice, cesárea o algo que empieza a tener problemas para ir al baño o que se sople con distensión abdominal, ojo, ese paciente hay que observarlo, puede ser que sea una brida intestinal. Anoten por favor esto. Ojo en una persona que acaba de tener su cirugía, está en casa y se tapó. No piensen que le voy a dar un aceitito o cualquier medicina tradicional que solemos utilizar. Necesita evaluación porque podría ser una obstrucción intestinal grave. ¿La diverticulosis para las personas mayores? Fíjate que las diverticulosis pueden hacer obstrucción intestinal, especialmente del lado izquierdo, por estenosis. O sea, hay tanta inflamación en el intestino o que la inflamación de las paredes cierra la luz o
hubieron tantos episodios inflamatorios que se vuelve como un reloj de arena, como lo que nosotros llamamos una estenosis. Entonces hace una intestinal. estenosis que se vuelve permanente. Exacto. Y por tanto, aunque yo tenga mi intestino de este grosor, pero hay una parte aquí central que no permite que... Como un reloj de arena. Entonces decimos, no, sí, yo tengo colitis, ¿verdad? Pero me lo quito con un medicamento. Este paciente hay que verlo con TAC, este paciente hay que verlo con colonoscopía y hay que cuidarlo para que no llegue a eso. Entonces, la obstrucción intestinal, la verdad que transcurre en todo el curso de vida. Sí, puede ser cualquier enfermedad. Ocurre en recién nacidos, porque es bien frecuente también en recién nacidos. Los que nacen sin ano. Exactamente. Ya en chicos más grandes que puedan tener algún problema Y extra está el grupo de los abuelitos que no, que el abuelito tiene diarrea y de repente no, démosle una pastilla de loperamida. Ese es el otro grupo de las obstrucciones intestinales, que son las funcionales. La loperamida y ciertos antidiarreicos que alteran la función intestinal, lo que hacen es paralizar los intestinos. Y es aquí donde los abuelitos se impactan de heces, se llenan de heces. No hay una enfermedad que lo esté obstruyendo, pero el problema es que los intestinos no se mueven, y se va llenando. Entonces, de heces no hasta que se movilizan obstruye. el material fecal, Exacto. por tanto no salen. Y mira, aunque lo centremos en adultos mayores, pero aplica para todas las personas que suelen Sí. estar acostumbradas a utilizar este tipo de medicamentos, no a la automedicación. Por favor, señora, señor, todas las personas que nos están viendo, nos vamos a ir a una pausa, aunque parezca que estoy como regañando, pero es que no a la automedicación, y seguiremos hablando de obstrucción intestinal. Acércate un poquito más, quítate la ropa ya, niña hermosa. Muy pocas veces pensamos en las complicaciones, aparte de los signos y síntomas que ya vamos a hablar en este segmento de la obstrucción intestinal, pero cómo también otros sistemas se pueden dañar. Y Javier nos tiene información al respecto. Vamos a verlo. El estreñimiento y la enfermedad renal podrían estar vinculados. El descubrimiento sugiere que los problemas de los riñones se podría prevenir o tratar al gestionar el estreñimiento. Los que sufren estreñimiento tienen un 13% más de probabilidades que los pacientes sin estreñimiento de desarrollar enfermedades renales crónicas y un 9% más de probabilidades de experimentar insuficiencia renal. El riesgo fue incluso mayor entre aquellos cuyo estreñimiento era más grave, pero el estudio no probó que el estreñimiento provoque enfermedad o insuficiencia renal. En lugar de ello, el hallazgo resalta el vínculo posible entre los intestinos y los riñones y ofrece información adicional sobre las posibles causas de la enfermedad renal. Si más investigaciones encuentran que el estreñimiento provoca enfermedades renales, tratarlo mediante cambios de estilo de vida o probióticos podría proteger la salud renal de los pacientes. Soy Javier Barrera y continúa con la mejor programación en Doctor 33. Es increíble, David, cómo nuestros sistemas están vinculados. Que intestino puede afectar riñones. Riñones puede afectar también intestino. Cuando estoy con insuficiencia renal, tengo bajo el potasio y todo aquello que ayuda también a esa motilidad o a ese buen funcionamiento intestinal. Aprovechemos este espacio, David, para hablar entonces cuáles serían como esos síntomas que suelen estar asociados a la obstrucción intestinal. O sea, ver la historia natural. Después vamos a llegar con que me tapé. Pero ¿qué podría ocurrir antes de llegar a eso? Claro, lo primero es, tengo una hernia, ¿verdad? Lo segundo es, soy estreñido crónico, enfermedades diverticulares, ¿verdad? Y la tercera, pero estos son antecedentes, son las enfermedades que preceden a la obstrucción. Correcto. Uno, si ya tiene esto, tiene que ir pensando en que me tengo que tratar la enfermedad antes de llegar a la obstrucción. El problema, el punto cero, es cuando llega la obstrucción. A partir de la obstrucción que inicia, tiene dos fases, la fase no complicada y la fase complicada. ¿Cuál es el inicio de la fase complicada? El dolor abdominal, la distensión abdominal, posteriormente los vómitos, porque uno prácticamente, como no pasa la comida, empieza a vomitar. No tira gases, o sea, los malos amigos de los demás, los gases, desaparecen
Entonces, esos son signos ominosos de que estamos ante de una obstrucción no complicada cuando no hay fiebre y cuando no hay elevación del A leucograma. ver, repitámoslo, Pero- repitámoslo. No complicado es si hay náuseas y vómitos, Distensión, o sea, no la solamente- distensión y no tira gases. no tira Ahora, gases. pero todavía, ¿cuál es el parámetro de complicación? La complicación aparece en horas. Esto no es de que usted va a esperar 2, Mañana. 3 días o voy a ir hasta mañana a la consulta. Yo estoy obstruido, yo voy al médico. ¿Por qué? Porque podemos manejar la obstrucción muchas veces médicamente. Ponemos una sonda, mandamos a hacer TAC, placas y decidimos si esto mejora o no médicamente. Está el adagio en medicina que una obstrucción intestinal no tiene que ver el sol 2 veces. Eso significa o se resuelve en 12 horas o se opera en las próximas 12 horas. Así de Exactamente, simple. así tiene que Si ser. es una hernia estrangulada, pasa a sala de operaciones. Si es un tumor, el que está obstruyendo y no resuelve con manejo médico, sonda nasogástrica, medicamentos, hidratación, pasa a sala y se resuelve. Ok, si es una brida, en el caso de las bridas, aquí sí nosotros tratamos de ver, de poner la sonda, de dar procinéticos, de mejorar al paciente, y si no mejora después de 12 horas o empieza a levantarse el leucograma, lo operamos y liberamos el intestino sin cortarlo. Cuando el paciente se complica, cuando aparece fiebre, cuando el paciente se pone séptico, deja de orinar, ¿verdad? Los leucogramas, que son los glóbulos blancos, se van para arriba. Esto ya nos dice que la hernia está estrangulada e infartada. Y que está complicada porque Exacto. ha perdido tejido, es decir, se ha muerto tejido. Está negro ya. Está negro ya hay infección intestinal y el grave problema, como vos lo has dicho, es que esta infección rápidamente a través de toda esa cadena de vasos sanguíneos Se que va a tiene el todas intestino, partes. se va para todos lados Se sin convierte en discriminación. sepsis. Y entonces llega la sepsis. Fíjate que esta es una situación muy frecuente y sobre todo que solemos abusar en las familias, volvamos a los adultos mayores. Bueno, Tapado porque hace 2 días estuvo con diarrea, loperamida, y ojo que los adultos mayores no hacen fiebre tan rápido. y aquí voy a eso. Que el comportamiento entonces de la persona adulto mayor no es tradicionalmente la que acabas de decir. Puede ser tan silente como simplemente estar obstruido. Y en los adultos mayores lo primero que busco son hernias. No hay nada, lo segundo que busco son los tumores. Claro. Un tumor de colon, un tumor de recto, un tumor de ciego, un tumor de estómago, o un tumor fuera del intestino que está comprimiendo un asa de intestino. Wow. Entonces, definitivamente esto es muy grave, señoras y señores, es muy grave, necesitamos ponerle atención al respecto. Ahora vamos a hablar sobre cómo puedo prevenir entonces que una obstrucción intestinal ocurra, basado en todo esto que hemos hablado. Media vez aparecen los primeros síntomas, tiene que ir al cirujano. O sea, el cirujano es el médico que tiene la capacidad de definir si el cuadro abdominal es quirúrgico o no es quirúrgico. Y el manejo médico lo establece el cirujano en cuanto a establecer el criterio de complicación o no complicación. Y él tiene que estar, no es un paciente que le pone la sonda y llega al día siguiente, lo está viendo cada 4 a 6 horas, toca la pancita. Si él ve el mínimo indicio de que el paciente se va a complicar, lo abre, pero tiene que resolver el problema antes de una complicación. Es que no puede llevar hasta la muerte una No. obstrucción intestinal, Exacto, definitivamente. no podemos esperar eso. Wow, mira, me he quedado así porque es algo que ocurre con tanta frecuencia. Nos vamos a ir a una pausa y luego continuamos hablando de más de obstrucción intestinal. Solo vivo para hacerte feliz. Tus besos llenan mi alma. Oh, oh, yeah, yeah. Muy contentos estamos en este miércoles compartiendo esta información para el autocuidado de tu salud con el doctor David Bará. Pero también Javier nos ha preparado la siguiente información. A veces nos preguntamos qué alimentos están recomendados comer, por supuesto, comer, cuando he pasado en ayuno, un ayuno prolongado, ya sea al despertar o no comí, no cené, no almorcé, para que tu estomaguito no se resienta tanto. A ver, Javier, cuéntanos al respecto.
¿Qué alimentos comer y cuáles no con el estómago vacío? Aquellos alimentos que consumimos con el estómago vacío son los que van a determinar nuestra energía para el resto del día, por lo que debemos elegir sabiamente. Número 1. Harina de avena. La harina de avena nos proporciona fibra soluble, lo que ayuda a tener una mejor digestión. Número 2. Huevos. Los huevos son recomendables para comer cuando tenemos el estómago vacío. Este alimento ofrece una fuente de proteína muy saludable. Número 3. Arándanos. Son una de las frutas más recomendadas y sanas que existen. Contribuyen a mejorar la memoria, la presión arterial y la circulación. 4. Nueces. Las nueces son ricas en selenio y ayudarán a disminuir la acidez del estómago. También nivelarán tu pH, lo cual reduce la probabilidad de padecer úlceras. Alimentos que no debes consumir con el estómago vacío. Ahora que ya tienes una lista de los alimentos que no debes consumir con el estómago vacío, hablemos de los que es mejor evitar. Te sorprenderás con más de uno. Número 1. Tomates. Este alimento debe evitarse con el estómago vacío. Tiene alto contenido de ácido tánico que aumenta la acidez. Número 2. Café o té. Tomar té con el estómago vacío puede provocar náuseas y malestar estomacal. Beber café tiende a aumentar la acidez del estómago y a agravar el reflujo y la gastritis. Número 3. Hojaldre. Puede irritar el estómago, generar gases. Opta mejor por productos elaborados con granos integrales. Número 4. Sodas. Las bebidas carbonatadas son uno de los factores que provocan hoy en día obesidad, pero además puede dañar la mucosa del estómago. Como puedes ver, no es difícil mantener una dieta sana. Opta por aquellos alimentos que favorecen la digestión. Para Doctor 33, Javier Barrera. Mira, Javier, qué buena información nos has dado. Estaba pensando en mi cerealito de avena, con arándanos, con nueces. Se vuelve Solo el café se nos sale de la receta. el café. Todos estos chicos aquí que están en cámara, yo siempre los he visto. Cuando he venido temprano, algunas veces que he venido temprano, con el café sin haber desayunado. Bueno, ya vieron la recomendación, ya lo escucharon. Y esto también puede ayudar a que mi funcionamiento intestinal sea el adecuado y por tanto, si no tengo una causa mecánica, Exacto. evito y reduzco la oportunidad de una obstrucción intestinal. Bien, entonces ahora llegamos al hecho de cuándo estoy en casa, cuándo debo de consultar. Bueno, como te decía, como el tiempo de la parte no complicada, la complicada es de horas, inmediatamente tenga los síntomas de alarma. Distensión, dolor, vómitos, náuseas, al médico, inmediatamente. Esos son los 3 criterios que necesito que te aprendas. Náuseas con vómitos, la distensión y la incapacidad de tirarse los peditos. De O tirar, de, hacer, bueno, de ir al baño, y de o sea, el número defecar. 2, ¿verdad? Esto es urgente, entonces no estés pensando en meterte nada, porque hay también personas que tienen un montón de procinéticos en casa y que tienen un montón de aceites en casa y dicen, no, hombre, démosle esto, que le va a reducir. Y ciertamente le reduce un poco el malestar. Pero paralizan los intestinos y secuestran más líquido y se complican más rápido. Vaya, entonces a eso quería llegar. ¿Qué complicaciones tiene entonces que la automedicación ante estos casos me dé una falsa sensación de tranquilidad? La complicación es bien grave. De hecho, nosotros los medicamentos que damos son antiácidos, sonda nasogástrica y líquidos. No le ponemos muchas veces procinéticos, excepto que sean abuelitos con problemas de movimiento intestinal. Pero ante una obstrucción mecánica no le ponemos nada. Eso solo es observación. Antiinflamatorios, analgésicos, jamás, porque lo único que van a hacer es enmascarar la complicación. Y esa es una premisa muy importante ante todo dolor abdominal. No antiinflamatorios, no analgésicos, Jamás. porque ciertamente, bueno, han habido muchas apendicitis. Esas son las más frecuentes. Esas son las más sí. frecuentes. Muchas apendicitis que han terminado en cuadros muy complicados. Exacto. Que esto no se vuelva otro cuadro que también complique la salud de tus seres queridos. A veces ocurre que cuando estamos con esta sintomatología, ya he visto algunos pacientes que justamente el cuerpo es así, ya no soporta nada, ni agüita. Nada. Y entonces viene la familia y dice, no, hombre, denle sorbitos, agüita, y metámosle este monte, hagámosle este no sé qué. No es que esté en contra,
Oiga, sino que la medicina complementaria tiene un valor muy importante, pero estos casos no la requieren. Por tanto, es mejor de inmediato ante estos síntomas Exacto. consultar. Sí, muchos de estos pacientes cuando ya llegan, algunos llegan complicados y lo que procede es la cirugía, una corrección de hernia, quitar el pedazo de intestino que murió, que se estranguló, o quitar el tumor que obstruye, ¿verdad? Específicamente sucede eso en los tumores de colon izquierdo, son los que obstruyen. Es rara vez un tumor de colon derecho obstruye. Por la anatomía Sí. muy propia. Mira, ya cuando llegamos al hecho del tratamiento y que se requirió una resección intestinal, mucha gente dice, nah, hombre, si son 7 metros de intestino, y que me quiten 50 centímetros. Cada porción intestinal Cambia. tiene una función. Exacto. De hecho, los 2 tercios iniciales del intestino delgado son los más importantes. Es donde la Y a absorción veces ocurre. ese pedazo lo perdemos, el paciente tiene problemas de absorción y de nutrirse en el futuro. Si quitamos más de 2/3 partes del intestino delgado, este paciente queda con lo que nosotros llamamos un síndrome de intestino corto, jamás va a volver a comer bien. Si quitamos una parte del colon de emergencia, va a pasar con colostomía 6 meses y después hay que pasarlo a segunda cirugía para cerrar el colon. Entiéndase colostomía como aquellas personas que usted ha visto que tienen una bolsita, ¿sí? En donde se recolectan, heces. donde se recolectan las heces, y es precisamente porque las 2 bocas del intestino que fue cortado están ahí expuestas, esperando la curación para después de Cerrarlos. tanto tiempo poderlos unir. Que es otra cirugía. Y a veces, dependiendo de la enfermedad, hay que hacer una segunda colostomía para proteger, ileostomía le llamamos nosotros, para proteger el cierre intestinal y lo cerramos a las 6 semanas, o sea, 3 cirugías, que es muy frecuente en las enfermedades diverticulares. Sí, nada, definitivamente no a la obstrucción intestinal, sí a la consulta inmediata, y mi agradecimiento muy especial gracias para a ti ti. por acompañarnos en Marito. esta mañana y siempre entregarnos la mejor información en tu programa favorito de salud, Doctor 33. Bueno, un abrazo muy, muy grande para ti. Espero que esta información te haya servido de mucho y bueno, a continuar este día. Chao.